Bueno, yo anoche les comenté algo de lo que me había pasado y quería retomar en un punto. En esa época, en el 94, también había en la ciudad universitaria, a la tardecita noche, había policías a caballo y mujeres y hombres policías y de a pie porque buscaban al violador serial. Había un violador que mataba a estudiantes universitarias en el campus universitario de la educación pública de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Y, y bueno, nos daban recomendaciones de que lleváramos gas pimienta en las carteras, de que fuéramos en grupos, en grupos de 3 o más, especialmente las que estudiábamos por la noche. Entonces, yo me pregunto si el violador que después salió en ley, ¿no es cierto? Que el abuso sin consentimiento a través del sexo oral también era violación, ¿no? Me pregunto si este violador a mí me dijo que ya había matado a otra mujer o a otra chica y, y yo me salvé, ¿no es cierto? Me pregunto si yo habré sido una víctima también del violador serial. Apenas estaba empezando a hacer sus violaciones con estudiantes y como no pudo matarme a mí, después mataba a las otras chicas. El abuso era diferente, el modus operandi era diferente. Yo no sé a cuántas chicas universitarias mató y me da miedo buscarlo, ¿no? Pero tampoco sé cómo era físicamente, porque si yo él se suicidó, pero coincide en el año, empezó a violar en el año 94 y después cuando la policía lo acorraló se suicidó. Bueno, entonces yo pensaba desde hace unos años atrás, cuando empecé a escuchar más voces, yo me preguntaba si no serían de las víctimas de este violador serial que me pedían ayuda, de los espíritus de las víctimas que me pedían ayuda, o del mismo violador serial que me hacía dar terrores nocturnos y miedos de salir y todo eso. Si hubiese sido el espíritu de él el que estaba actuando en mi mente o en mi... Porque yo siempre lo relacioné con la telepatía y como me decían que eran los Illuminati, los Rosacruces y todo eso, yo a veces le creía o me decían que eran los psicópatas y este era un psicópata, este violador. Entonces, también me decían que eran los psiquiatras unidos, nunca seremos vencidos por la denuncia que yo les hice a los psiquiatras. Entonces, por la violencia institucional, cuando te atan y eso, ¿no? Entonces yo llegué a preguntarme si no serían las voces que yo escucho los espíritus de las víctimas que están buscando paz también. Y ante eso no sé, no tengo una respuesta más que hacer oraciones para que su espíritu sea liberado y descansen en paz y que si es el violador serial, también, ¿no es cierto? Pienso que también tiene que salir de mí, de mi mente, de mí, ¿no? Ya sea como, si es como espíritu o ya sea que
está, no sé cómo es el tema de los muertos, de los espíritus de las personas fallecidas, eh, o suicidadas, ¿no? Y más con tanta crueldad, porque si se volvieron crueles de un momento a otro, pienso que tal vez hasta puedo haber estado escuchando a las madres de estas víctimas en su dolor y bueno, también en su dolor, en su tristeza, ¿no es cierto? Son todos como incógnitas que a mí me quedan, como, ¿no es cierto? Como interrogantes que nunca voy a poder resolver. Y también esta otra hipótesis de que este violador fue casual, que no me seguía, ni que, porque yo también estábamos viviendo en Barrio Güemes y tuvimos un robo adentro del departamento en el que vivíamos y bueno, se llevaron unas zapatillas mías, una campera de una amiga que justo salimos al cine y la plata de mi amiga que no era de ahí, ella venía a visitarme y bueno, íbamos al cine, era del interior, de un pueblito cercano. Y entonces, este, también se robó un acolchado y no sé qué más. Y entonces estaba toda la casa desparramada y vivíamos a una cuadra de la Cañada, en Barrio Güemes, y a la vuelta del paseo de las Pulgas, de las Artes, donde están los artesanos que, bueno, venden sus producciones. Y siempre me quedó esto, si es otra persona que no sea el violador serial, si es otro hombre violador, me da miedo porque yo empecé a verlo, y en esto muchas víctimas también de violaciones o de abusos se sentirán identificadas también, porque yo empecé a verlo cuando era joven, después que pasó porque fue cuando yo tenía 20 años en el tercer año de la facultad, ¿no es cierto? Vivía en otro departamento, creo que era en la calle, en el Boulevard San Juan, no me acuerdo bien, en el séptimo piso. Y, y acá era un departamento más económico que conseguimos para mudarnos. Entonces, yo cuando nos mudamos de nuevo, más cerca de el río Suquía, pero de mm, más cerca del mercado norte, no del mercado sur de Abasto, ¿no? Entonces ahí yo empecé a verlo, a las características que tenía este muchacho en otros hombres. Por ejemplo, una vez me fui a hablar porque yo había una telefónica en la esquina de mi casa, del departamento que alquilábamos, y fui a hablar con el muchacho porque para mí era ese el que me atacó, ¿no es cierto? Y entonces le pregunté si le había hecho daño a alguien, a alguna mujer alguna vez. Y él me dijo que no, que nunca le había hecho daño a ninguna mujer. Y yo no sabía si creerle o no, porque puede mentir, ¿no es cierto? Y él me dijo, qué rara que sos, porque me venís a preguntar esto, dice, y no hablas por teléfono y venís a hablar conmigo. Y después otra vez yo me pareció que lo veía subir a un taxi. Y después fui teniendo miedo de que si él estaba vivo y me podía seguir el rastro y me podía reconocer, entonces fui cambiando de look.
fui cambiando me corté el pelo y bueno, entonces, una vez me pareció verlo acá en Río Cuarto con un nenito o una nenita como si tuviese un hijo en la parada de un colectivo, estando yo al lado también y subiendo al mismo colectivo. Y otra vez me pareció verlo en Nono, en Tras la Sierra, también en una situación parecida, esperando el colectivo en la ruta que nos llevaba a Mina Clavero o a Cura Brochero. Entonces, yo siempre pensaba cómo sería la cara de él desde la transformación, desde la juventud hasta cuando fuera grande, más grande, ¿no es cierto? El pelo capaz que no le cambiaría porque era lacio. Y incluso vino un muchacho a venderme lana y me pareció que podía ser. Le había comprado unos ovillos de lana. Y después cuando vi a jugar a Boca con, con Cruzeiro hace unos días atrás que empataron 1-1 y me pareció que podía ser parecido a un jugador, ¿no es cierto?, del equipo. Entonces yo digo, si mi mente trabaja de este modo y si yo no tengo respuestas a esta situación y me atormenta desde tantos años, y tengo que tomar medicación para estar bien, en lo posible, porque igual a las voces las escucho, ahora bajaron el volumen. Y al no tener una respuesta si son espíritus o si son personas que yo escucho que están vivas y que quieren hablar conmigo y me dicen lo que me dicen, ¿por qué son tan crueles? ¿Por qué me torturan así? Entonces, esa posibilidad, la de los espíritus, nunca la había tomado como una posibilidad verdadera en mi vida. Siempre pensé que quienes me hablaban, las voces que yo escuchaban, eran personas vivas y no muertas. ¿Qué opinan ustedes?